a Marcos capítulo 10 y hoy tenemos un tema precioso que es el principio maestro del maestro. Amén. ¿Pero qué significa esto, verdad? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el principio maestro que tenía Jesús? Hoy lo estaremos viendo y yo me imagino de que ustedes ya vieron la imagen a Jesús lavando los pies. Bueno, es una imagen representando a Jesús cuando lavaba los pies, ¿no? Vamos a ver cómo estamos nosotros con el servicio hacia los demás. O cuáles son nuestras motivaciones por la cual servimos dentro de la congregación. Porque muchos servimos para recibir halagos, otros servimos por amor a Dios. Y hoy vamos a ver la manera en cómo Jesús les enseña a sus discípulos a servir. Vamos a ir a Marcos capítulo 10, versículos 43 y 44. ¿Lo tienen? Amén. Vamos a leer del 38 en adelante. Dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice, entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Jesús les pregunta, ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Escuchen lo que dice el 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quisiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quisiera ser el primero será siervo de todos. Amén. Yo creo que entendemos estos textos, amén. Si lo entendemos, estamos despedidos ya, hermano. Sí, o sea, hay que irlo a practicar. Pueden tomar su asiento. Hoy tenemos estos preciosos versículos, y creo que la vez anterior hablábamos un poco acerca de estos versículos de Jacobo y de Juan. Y Mateo presenta a la madre de Jacobo y Juan, Salomé, que les comentaba yo de que es posible la hermana de María. Entonces, en ese caso, Jacobo y Juan vendrían a ser primos de Jesús. Amén. Entonces, con razón, pues, y es lo que sucede en muchas ocasiones. Yo les comentaba la vez anterior de que tanto en los gobiernos humanos como dentro de las iglesias, ¿a quiénes se ponen, hermano? ¿A quiénes se ponen a la par? A los familiares, ¿no? Entonces, Jacobo y Juan querían quizás esos puestos ahí, y tenían ese pleito entre ellos desde antes. Y si usted no recuerda, vamos a verlo en Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, esto es algo que ya se venían tramando entre ellos. Y aquí en Marcos 10 dice de que los otros 10 se enojaron contra Jacobo y contra Juan. ¿Por qué? Porque se le adelantaron, ¿no? Se le adelantaron. Entonces ellos también querían. Ellos no se enojaron porque tenían un vivo celo santo. No, hermano. Ellos se enojaron porque también querían ese puesto. Amén. Pero vean lo que dice en Marcos capítulo 9, versículo 33. Dice, lo tiene conmigo, hermano. Dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿está conmigo? Les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos, ¿qué hicieron, hermano? Callaron, ¿no? Callaron. Lo mismo sucede con nosotros, ¿no? Cuando tenemos una plática y nos preguntan qué son esas pláticas, y cuando no conviene decir, ¿verdad? Pues callamos. Dice, ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor.
O sea, ya los 12 venían planeando. Yo pienso de que va a ser Juan porque es el más apegado a Jesús. O quizás algunos decían que Pedro, o posiblemente Mateo, o quién sabe, ¿no? Pero venían discutiendo estas cosas. La pregunta ahora es para nosotros, hermanos. ¿Qué discutimos entre nosotros, no? O venimos aquí y servimos por amor a Dios. Vea lo que dice la siguiente imagen. El principio maestro del maestro. El título tiene una gran enseñanza. Jesús tenía un principio maestro, es decir, un gran principio rector en su vida. ¿Cuál era ese, hermano? ¿Cuál es el principio de Jesús? ¿Cuál es el principio maestro de Jesús? ¿Cuál es? El servicio, el servir. Entonces ese es el principio maestro de Jesús, servir a los demás. Jesús vino, dice ahí en Marcos, que vino a servir y no para ser servido. Él vino a servir. Entonces, Jesús nos está dando un ejemplo a cada uno de nosotros para que nosotros también sirva. Y hay una pregunta, dice, ¿servía a quien lo merecía? ¿Jesús servía a quien lo merecía? Si nosotros nos ponemos a pensar en el himno que cantó nuestro hermano Inés el domingo, en lo divino, en lo humano cobro vida, el que debo yo servir, vino a servirme, el que debo yo amar, me amó primero. Por mis culpas, por entero se entregó. O sea, ¿merecía que me sirviera el Rey de toda la gloria? ¿Yo merecía, hermano, que me sirviera? No. Y me imagino que usted tampoco no merecía. Nadie de nosotros merecía que Jesús, el Hijo de Dios, viniese a servir a cada uno de nosotros, pero Él lo hizo. Y se despojó, como dice Filipenses, se despojó de todo. Y esto, hermano, nos da un ejemplo a cada uno de nosotros. Pero Jacobo y Juan y van camino a Jerusalén, ¿no? Y creo que ya lo hemos visto antes. Ellos tenían ese deseo de autopromocionarse. Y lamentablemente no, dentro de las congregaciones a veces pasa eso también, ¿no? Sucede eso. Pero no quiero entrar en detalles. Creo que cada uno de nosotros conoce lo que sucede dentro de las congregaciones o dentro de nuestras propias vidas. ¿Cuál es el propósito por el cual servimos dentro de la congregación? Y creo que nosotros deberíamos seguir el ejemplo de Jesús. Y Jesús ya les había enseñado en el capítulo 9, ahí donde estábamos leyendo, a estos hombres que debían servir. Si nosotros seguimos leyendo en el 9, versículo 35, porque ellos venían discutiendo quién iba a ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, ¿será qué? Será el postrero. ¿Y qué significa postrero? No, será el postrero de todos, o sea, será el último y el servidor de todos. No, pero eso es lo menos que nosotros queremos, ¿no? Nosotros queremos que nos sirvan, pero muchas ocasiones no estamos dispuestos a servir. Y nosotros, hermanos, hemos sido llamados a servir. Y ese debería ser nuestro principio. En todo momento hay que servir, hermano. Cuando se necesita transporte para alguien, ahí estoy, Señor. Amén. O nos escondemos, como decía y lo menciono, ¿no? Porque lo decía el filósofo Vico, sí. O nos escondemos para no comprometernos y culpamos a la gente. No, hermano. Nosotros hemos sido llamados para servir y debemos de estar pensando, Jesús, tú viniste a servir y te diste todo. Jesús mismo decía, yo no tuve nada en qué recostar mi cabeza. Las zorras tienen su guarida, todos tenían donde llegar, menos Jesús. Pero Jesús vino a servir. Y es nuestro compromiso servir dentro de la congregación. Si cada uno de nosotros se propusiera a servir como Dios desea que sirvamos, nosotros seríamos una iglesia muy diferente, muy distinta. Amén.
El servicio dentro de la obra, hermanos, es muy importante. Pero Juan, ¿qué es lo que buscaba? Grandeza, ¿no? Jacobo, ¿qué es lo que buscaba? Grandeza. Pero veamos lo que dice en el 35. Estamos diciendo de que el que quiera ser el primero, será el postrero y será el servidor de todos. Hermano, ¿qué es lo que pasó con Jacobo y con Juan? Quizás en ese instante ellos no entendían esto que Jesús les estaba enseñando, pero cuando iba transcurriendo el tiempo, ellos entendieron el verdadero propósito por el cual habían sido llamados. Y nosotros lo podemos ver en Hechos, creo que lo leíamos la vez anterior, Hechos capítulo 12. Jacobo, o Santiago como se le conoce, dio la vida por Jesús. Veamos lo que dice en Hechos capítulo 12. Está conmigo. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué? Para maltratarles, y mató a espada ¿a quién? ¿A quién, hermanos? ¿Y de quién era hermano este Jacobo? De Juan. A Jacobo, el rey Herodes. Este era el rey Herodes Agripa. Mata a Jacobo a espada. ¿Y por qué lo mata? Porque era un seguidor de Cristo, ¿no? Un servidor de Cristo. Entonces Jacobo entendió de que había sido llamado para servir y no para buscar puestos, ¿no? No, hermano, nosotros no estamos llamados para buscar puestos, estamos llamados para servir. Y si Dios en su misericordia nos da un lugar donde servir, pues debemos servir con amor. Amén. Si usted tiene el libro, en el libro dice algo, dice: Cristo enseñó que el reino de Dios era una comunidad donde cada miembro servía al otro, y Pablo escribió en el mismo sentido. Veamos Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5, 13. Vaya conmigo. A Gálatas capítulo 5, versículo 13. Vamos a ir a Gálatas. Capítulo 5, versículo 13. Acompáñeme a Gálatas. Vea cómo debe ser el servicio de cada uno de nosotros. Dice, lo tiene: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. ¿A qué fuimos llamados, hermano? A servir, ¿no? A servir. ¿Y cómo debe ser nuestro servicio? Con amor. No de mala gana, hermano. No porque, pues, ni modo, me toca. No, hermano. Hay que servir por amor. Hay que servir por amor. Entonces, eso es lo que Jesús les estaba enseñando, porque muchas veces nosotros queremos, vea lo que dice esta imagen, y está en el libro también, Jacobo y Juan. Y Jacobo y Juan representan a muchos de nosotros. Amén. Jacobo y Juan querían la gloria, pero no la copa de vergüenza, la corona, pero no la cruz, el cargo de amo, pero no el de siervo. Amén. Querían el cargo de amo, pero no el de siervo. Y nosotros debemos estar dispuestos a trabajar donde Dios nos ponga. Amén. Donde Él nos ponga. Vayamos ahí mismo en Marcos. Marcos capítulo 10, donde estamos. Versículo 38, ¿no? Entonces Jesús le dice, porque ellos en el 35, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Amén. Ellos ya sentían con mucha confianza y dirían a Jesús: yo creo que Jesús sí nos va a conceder lo que le pidamos. Amén. Y dice:
Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, que querían los mejores puestos. Querían los mejores puestos. Pero Jesús les dice, entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Porque muchas veces nosotros, hermanos, pedimos cosas que ni nosotros entendemos, que ni nosotros sabemos. Amén. Y por eso a veces no nos da el Señor lo que pedimos. Es más, Santiago dice que a veces Dios no nos contesta o porque pedimos mal. Pedimos mal. Nosotros debemos de pedir siempre bajo la voluntad de Dios. Pero ¿cómo es la voluntad de Dios, hermano? Bueno, la voluntad de Dios, en primer lugar, 1 Tesalonicenses dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, y cuando nosotros nos santifiquemos, entonces iremos entendiendo qué es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Entonces ellos, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos dijeron, podemos. Podemos ver aquí, hermanos, de que ellos quizás en ese momento no entendían, pero hemos leído donde Jacobo, fue decapitado, fue muerto. Y Juan también murió, ¿no? Anciano, desterrado, pero sirviéndole a Dios. Sirviéndole a Dios. Vayamos a la siguiente. Jesús nos enseñó dos principios. Si usted tiene el libro, puede seguirme. Jesús nos enseñó dos principios de liderazgo. La soberanía del liderazgo espiritual, eso fue uno de los principios, y el sufrimiento del liderazgo espiritual. Eso es lo que nos enseña el Señor. Es decir, Jesús les dice, eso no toca a mí, es lo que dice ahí, ¿no? No sabéis lo que pedís. Podéis, en el 36 le dice, Él les dijo que queréis que os haga. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados en el bautismo con que soy bautizado. Y ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seré bautizado. Pero el sentaros, y aquí está la soberanía de Dios, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, sino a aquellos para quienes está preparado. Es decir, nosotros no debemos buscar puestos porque Dios ya tiene el puesto para nosotros. Nosotros debemos de servir a Dios por amor. Él irá abriendo camino para cada uno de nosotros. Amén. Y el otro es el sufrimiento del liderazgo. Es decir, cuando uno es llamado a ser el líder, uno debe tener en claro que dentro del liderazgo va a sufrir. Va a sufrir. Y quizás usted como líder va a sufrir y va a tener cosas que quizás ni se imaginaba, ¿no? Más cuando uno como líder cuenta con algunos cientos hermanos que siempre le dicen, ahí estamos, hermano. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Pero a la hora de las horas, pues no va el respaldo. Y entonces usted se vuelve a Dios y pregunta, ¿qué pasó, Señor? Y Jesús ahí te puede consolar con su Espíritu Santo y decirte, no te preocupes, yo estoy contigo. Al apóstol Pablo le pasó también, hermano. El apóstol Pablo dice que todos lo abandonaron, pero dice que Jesús estuvo conmigo y me dio fuerza. Mientras Jesús esté con nosotros, hay que seguir trabajando para la obra de Dios. Hay que seguir trabajando para la obra de Dios. Estos son los dos principios del liderazgo, la soberanía de Dios. Él sabe dónde nos va a poner. Él da los dones como Él quiere, dice 1 Corintios. Y también debemos de entender que dentro del liderazgo habrán sufrimientos, habrán desprecios, habrán hermanos que quizás ni te quieran, ¿no? Ni te apoyen. Pero tú sigue adelante. Dios está contigo. Amén. Veamos los principios de Jesús. Vamos a ir ahí. Si usted está ahí en el libro, los principios de Jesús, estos son principios de nuestro Señor Jesucristo.
Y uno de ellos es dependencia, aprobación, modestia, empatía, optimismo ¿y qué dice? Unción y unción. Muy bien. Vamos entonces a Isaías capítulo 42, que es el pasaje que estaremos viendo. Isaías capítulo 42. Y vamos a ver en primer lugar la dependencia. Y Jesús, hermano, siendo el Hijo de Dios, se hizo hombre y aprendió a depender de su Padre Celestial. Amén. Y esto es una enseñanza para cada uno de nosotros, hermanos, que nosotros debemos de depender de Dios. No nos debemos de sentir como que ya la sabemos toda, como que ya lo podemos todo. Amén. Vamos a Isaías capítulo 42. ¿Lo tiene conmigo? Leamos el versículo 1. Dice, he aquí mi siervo, y aquí es Dios hablando, hermano. ¿Y quién es ese siervo, hermano? Jesús. Jesús. Dice Dios, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Quedémonos ahí, donde dice, yo que le sostendré. Hermano, aquí podemos ver a Jesús en dependencia de su Padre Celestial. Él siempre dependió de su Padre mientras estuvo en esta tierra. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, hermano, dependía del Padre, cuanto más nosotros como seres humanos, que tenemos debilidades, que le fallamos a Dios. Hermano, nosotros como líderes debemos de entender eso. Mi dependencia debe estar en Dios. Cuando yo sirvo, tengo que servir con un corazón y con una mente pensando de que yo debo de depender de Dios, no por mis capacidades, no porque yo crea que la sé toda, no, hermano, yo tengo que depender de Dios siempre. Veamos lo que dice, aquí mi siervo, yo te sostendré. Este versículo habla del Mesías venidero. Jesús cumplió la profecía cuando se despojó a sí mismo de la prerrogativa divina. Veámoslo en Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 8. Aleluya. Lo tiene ahí, ¿verdad? Vamos entonces a leerlo. Filipenses capítulo 2, versículo 8. ¿Qué dice, hermano? Y estando, ¿verdad? Él estaba en condición de hombre, ¿no? Y vea lo que dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue obediente, es decir, obedeció en todo momento al Padre. Dependió del Padre en todo momento. Y cada uno de nosotros, hermanos, debe depender de Dios. No nos debemos jactar cuando nosotros quizás digamos, no, pues yo ya sé bastante Biblia, ya sé defenderme, ya sé cómo hacer las cosas, he nacido en el Evangelio, ya conozco cómo son los hermanos. ¿Cuántas cosas a veces nosotros presumimos, hermano? Pero eso no cuenta, hermano. Lo que cuenta es nuestra dependencia de Dios. Que tú aprendas a depender de Dios. Que tú confíes en Dios. Que cuando Dios diga algo, pues tú le creas a Él. Amén. Veamos lo que sigue diciendo. Rindió los privilegios, Jesús, rindió los privilegios de su naturaleza divina y se hizo dependiente de su Padre Celestial. Se identificó plenamente a sí mismo con nuestra humanidad. Qué paradoja abrumadora, dice aquí. Siendo Dios, hermano, Jesús siendo Dios, se hizo hombre y aprendió a depender del Padre. A medida que nosotros nos despojemos del ego y dependamos de Dios, el Espíritu Santo nos usará. ¿Escuchó eso, verdad? Cuando usted y yo nos desprendamos de ese orgullo que tenemos a veces y reconozcamos que necesitamos de Él. Un siervo de Él debe de reconocer
que necesita de Él en todo momento, hermano. En todo momento. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? La aprobación, ¿verdad? Aprobación. En primer lugar hemos visto el principio de Jesús, que la dependencia. Él dependía del Padre. Un ejemplo para nosotros. Que nosotros aprendamos a depender de Dios. Y la siguiente es la aprobación. En el versículo 1 también dice: "He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento". Esa es la aprobación. Que Dios tiene contentamiento ¿en quién? En su Hijo Jesús. ¿Y qué es lo que pasa, hermano, cuando alguien encuentra contentamiento en algo, en alguien? Es porque ha sido aprobado, ¿no? Ha sido aprobado. Jesús fue aprobado ante el Padre. Y yo le decía a los maestros que yo me hacía la pregunta: ¿cómo está viendo Dios nuestro trabajo dentro de la obra? Si será que Dios está aprobando nuestro trabajo. ¿Será que Dios dice: he aquí mi hijo en quien yo tengo contentamiento? ¿Dirá eso Dios de cada uno de nosotros, hermano? ¿Puede decir eso? ¿O nos podemos sentir por lo menos satisfechos? Señor, por lo menos le echamos ganas, ¿no? Estamos ahí, Dios, sirviéndote. Hacemos el intento, Dios. ¿O somos de aquellos que sí tenemos, aquellos que sí tienen oportunidad de estar aquí, pero la decisión de ellos es no venir, es quedarse, ¿no? Entonces, hermano, cada uno de nosotros debe de esforzarse para que nosotros podamos seguir el ejemplo de Jesús y poder de escuchar del Padre y escuchar esas palabras: he aquí mi hijo en quien tengo contentamiento, en quien se complace mi alma. Que nosotros seamos como Jesús. Ese es el propósito. Ese es el propósito, hermano. Según Romanos capítulo 8, 29, dice que nos conformemos más a la imagen de su Hijo. Que cada uno de nosotros nos vayamos conformando a esa imagen. Dios tuvo gran contentamiento en su siervo Jesús, y ese contentamiento era recíproco. En otros pasajes del Antiguo Testamento referente al Mesías venidero, el Hijo testifica: el hacer, escucha lo que dice Jesús, el hacer tu voluntad. Hermano, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Salmos 48. Para nosotros debería ser lo mismo, hermano. El hacer la voluntad de Dios debería ser algo agradable para nosotros. Pero yo sé, y debería ser un deleite venir y gozarse con los hermanos. Pero yo entiendo, hermano, de que para muchos ese es una carga, ¿no? Un peso grande. Les cuesta venir, ¿no? Y por ello, nosotros como líderes, por esa gente debemos de doblar más rodillas. Amén. Que ellos por lo menos vean: oh, los líderes sí le echan ganas, se esfuerzan. O los demás miembros van a opinar lo mismo de los líderes. Pues si ni los líderes van, ¿vale? Amén. Creo que vamos a cambiar de tema, hermano. Vamos a cambiar de tema. Pero Dios nos llama, ¿no? Y la hermana cantaba un himno que decía: anhelo conocerte, Espíritu Santo. Si nosotros conociéramos al Espíritu Santo, ¿no? Cada uno de nosotros debe de reflexionar, ¿no? Y muchas veces nosotros decimos que queremos ser como Jesús. Pues atrevámonos, hermano. Hagámoslo. Amén. La aprobación, ¿no? Esa era uno de los principios de Jesús, la aprobación. Él buscaba que el Padre lo aprobara, y sí que lo aprobó. Entonces el reto es para cada uno de nosotros como líderes que Él apruebe, ¿no? Como dice 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado.
como obrero que no tiene. Y eso es hermoso, hermano, que no tiene de qué avergonzarse. Cada vez que tú vienes delante de Dios no tienes de qué avergonzarse porque hiciste lo que Él te dijo. Amén. Y después, dice en el libro de Lucas, después que el siervo ha hecho todo lo que le dijo, ¿qué es lo que debe de decir? Siervo inútil soy. No, hermano, nosotros si hacemos lo que se nos dijo, lo andamos contando a toda la gente, ¿no? No, lo que Jesús dice es que digamos siervo inútil soy. Porque por lo menos hice lo que me dijeron, ¿no? Amén. ¿Cuál es la otra? Modestia. Isaías 42. Isaías 42, 2. Vamos ahí. No gritará ni alzará, está conmigo, su voz, ni la hará oír en las calles. Es decir, Jesús hace las cosas, como les estaba diciendo hace un momento, sin andar contando, sin andar divulgando. Usted se da cuenta de que Jesús muchas ocasiones hizo milagros y le decía, pues no le digan a nadie, ¿no? No le digan a nadie. Él no buscaba salir en los titulares, él no buscaba salir, es lo que dice el libro, ¿no? Salir en primera plana. Él no buscaba eso. Cuando Satanás va y lo lleva al pináculo del templo y le dice, si te lanzas de aquí, pues mandará a sus ángeles. Es promesa de Dios. Entonces Jesús se hubiese tirado y los ángeles hubieran llegado. Y ese hubiera salido en todas las páginas, ¿no? Pero Jesús no buscaba eso, hermano. Si a nosotros nos tientan de esa manera, nosotros lo hacemos, ¿no? Si tuviéramos el poder. Amén. ¿Por qué? Porque queremos sobresalir. Pero Jesús tenía modestia, tenía humildad. Y Dios está buscando de esos siervos, que cuando nosotros trabajemos para Él, nosotros seamos de esa manera modestos, ¿no? Aleluya. Lo hice para Dios. Que no sepa tu izquierda lo que hizo tu mano derecha, es lo que dice Jesús, ¿verdad? Pero como nos encanta, ¿no? Proclamar lo que hacemos. Pero aquí está diciendo, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, ni estridente ni ostentoso. El siervo de Dios conduce un ministerio que se distingue por la modestia. Qué contraste con la autopropaganda arrogante de los abundantes sensacionalistas de hoy, tanto dentro como fuera de la iglesia. Amén. ¿Usted los ha visto? Yo sé que usted los ha visto, hermano. Yo sé que cada uno de nosotros vemos todos los videos en YouTube, y si usted tiene Facebook, si usted tiene Instagram, si usted TikTok, de todo lo que tenga usted, ¿no? Usted ve allí, ¿no? A toda esta gente, o todos estos apóstoles que han salido, ofreciendo cobertura, ¿no? Que si no estás en mi cobertura, pues, te vas a morir, dice uno de ellos, ¿no? Hermano, nosotros tenemos la cobertura de Dios. Jesús tenía una modestia grandísima, hermano, de que hacía cosas grandísimas, pero no las andaba proclamando. Entonces, ese es el ejemplo que quiere darnos Él a cada uno de nosotros, a cada uno de los líderes nuestros. Cuando usted haga algo para Dios, hágalo para Dios, no para que el hermano se dé cuenta. Amén. Cuando haga un favor, hágalo como que se lo está haciendo al Señor. Es lo que dice Pablo. Cuando le sirvas a un hermano, imagínate que lo estás haciendo al Señor. Y después no le saques en cara también los favores. Sí, porque cuando le sacas en cara ya dejó de ser favor, ¿no? Se terminó. Hazlo para Dios. Jesús hizo muchas cosas y jamás Él anduvo divulgando lo que hacía. La gente venía a Él. Dios te va a usar de una manera muy especial cada vez que nosotros hagamos las cosas para el Señor y lo hagamos de corazón y pensando de que lo estamos haciendo para Él.
¿Y qué más sigue diciendo ahí, hermano? Empatía. Amén. No quebrará la caña cascada, el versículo 3. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Esto usted lo puede encontrar en Mateo capítulo 12. Esto se cumple en Jesús, hermano. Se cumple en Jesús. Y esto es grandioso, hermano, porque cuando nosotros empatía, yo le decía a los hermanos que una de los sinónimos es simpatía, es decir, sentir pues la compasión o compadecerse de algo o de alguien. En este caso, Jesús se compadecía de los necesitados, de todos aquellos que necesitaban de Él. Entonces, un líder dentro de la congregación tiene que seguir el ejemplo de Jesús, preocuparse por su hermano. Y el apóstol Pablo dice no ver por lo suyo propio, sino por lo de los demás. Usted vele por su hermano. Pregunte cómo está. A veces no nos damos cuenta, ¿no? Hasta el domingo que nos vemos aquí. Y si es que nos saludamos aquí, ¿no? Porque a veces no nos saludamos, ¿no? Usted debería preocuparse. Deberíamos preocuparnos unos por otros. Esa es la empatía que tenía Jesús por los demás. ¿Y por qué dice ahí? Y vamos a Mateo, nomás para que veamos que sí se cumple en Jesús. Por si usted no me cree. Y yo siempre les he dicho a ustedes de que ustedes deben de ser como los bereanos, ¿verdad? Como los de Berea. Pablo va y les predica a los de Berea, pero ellos no se tomaron todo de una sola vez. Ellos dicen que iban a sus casas y estudiaban para ver si lo que Pablo decía era cierto. Amén. Y usted debe hacer lo mismo. Mateo capítulo 12, versículo 18. Dice, 17, leemos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humeare no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Amén. Se cumple en Jesús, hermano. Y entonces donde está hablando de que no quebrará la caña cascada, era como una vara de bambú, que a última hora busqué unas imágenes ahí, pero no las traemos, así que se las debemos. Pero yo creo que todos conocemos el bambú, ¿verdad? Todos lo conocemos. Y entonces la vara de bambú la sacaban y de ahí hacían unas flautas, pero tenían que estarles haciendo los agujeros con mucha delicadeza. Y cuando una de esas se craqueaba o se reventaba, pues la quebraban y la tiraban al río, que se la llevan al río. Bueno, la idea aquí, hermano, es que Jesús, muchos de nosotros estamos como esa caña cascada, estamos quebrados. Pero Jesús no nos tira al río para que nos lleve la corriente. Jesús se identifica con cada uno de nosotros. El líder también debe hacer lo mismo. Jesús vino a buscar, como dice él, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todas aquellas personas que decían, no, pues ese ya no sirve para nada, ¿no? Con ese ya no hay esperanza. Y a veces nos pasa dentro de la congregación, hermano, a nosotros nos pasa. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, es que ese hermano no, ni para atrás ni para adelante, ¿no? ¿Cierto? Que nos impacientamos con algunos hermanos, que quisiéramos que se metieran al carril, que se metieran en las cosas de Dios, que vinieran a calentarse en el espíritu. Con ellos hay que tener empatía.
Hay que orar por ellos. Y Jesús lo hizo, hermano. Pedro le negó. Jesús pudo, bueno, escojo otro. Este ya no me sirve. Y todos estos discípulos, hermano, que quizás los habían despreciado, pero Jesús vino y los eligió a cada uno de ellos. Es más, Él dice que no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Lo vil, lo menospreciado, lo que no era, lo que no tenía valor. Eso vino a buscar Dios. Eso éramos tú y yo. Esa es la empatía de Jesús. Y eso es lo que necesitamos dentro de las congregaciones. ¿Por qué? Porque nosotros queremos codearnos quizás o estar junto con aquel que quizás está en mi nivel. No, hermanos. Cada uno de nosotros debe de entender de que todo aquel que viene aquí es porque viene con una necesidad y nosotros debemos demostrarle el amor de Dios. Y a veces no lo hacemos. Y debemos demostrar el amor de Dios. Debemos de tener esa empatía, ¿no? Dice, no quebrará la caña cascada. Creo que entendemos lo que Isaías está diciendo aquí, ¿no? Ni ¿qué dice? Ni apagará el pábilo que humeare. Hermano, esto es interesante y creo que lo más... En ese tiempo se usaban lámparas y se le ponía un hilo de lino. Y el ejemplo más común que yo les puedo poner es el candil, para aquellos que conocieron el candil, ¿no? Para aquellos que hicimos tareas con un candil en la mesa, ¿no? Y cuando le ponías el gas y tenía la mecha y aquella y se apagaba, ¿verdad? ¿Y qué echaba? Solo humo echaba después, ¿verdad? Pues muchas personas están así, hermano. Que a nuestros ojos, que a nuestra vista, pensamos que ya solo son humo, que ya están apagados, ¿no? En ese tiempo se quitaba la mecha y se tiraba. Pero Jesús dice aquí, no apagará el pábilo que humeare. Es decir, Jesús vendrá a encendernos nuevamente. Aunque los demás digan, no, pues tú ya no, tú estás quebrado, ya no sirve. Tú simplemente, pues, eres un pábilo que humea. Pero Jesús tiene esa empatía, ¿no? Y se identifica con cada uno de nosotros. Y nos viene a decir, yo voy a poner mi llama en ti. Él es. Y Dios está buscando de esos líderes que también haga lo mismo con la gente necesitada que viene a este lugar. Que nosotros le tendamos la mano. Que digamos, estamos ahí para ayudarle, para servirle. ¿Cuántos vienen a este lugar, hermano, necesitados? Y nosotros la pasamos desapercibidos todo eso, ¿no? ¿Cuántos hacemos oraciones por toda esta gente que viene? ¿Cuántos nos identificamos con ellos? O pensamos, no, pues yo ya estoy bien. Y nos metemos quizás en aquel pensamiento que dice, pues la salvación es individual. No, hermanos. Jesús dice en Mateo capítulo 10 que de gracia recibiste, dad de gracia. Cada uno de nosotros ha sido llamado para que sirvamos y que nos identifiquemos también con los necesitados. ¿Cuál es el otro, hermano? Optimismo, ¿verdad? Optimismo. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las cosas esperarán su ley. No se cansará, ¿no? Hasta que establezca ¿qué? La justicia. Entonces, esto, hermano, es interesante porque el optimismo dentro del líder debe de estar también. Jesús siguió trabajando, ¿no? 3 años y medio con los discípulos. Y uno de los discípulos, si ustedes recuerdan, en el libro de Juan, uno de los discípulos le dice, Señor, muéstranos al Padre. Le dice Felipe, ¿verdad? Y Jesús, ¿qué le dice? Felipe,
¿Cuánto tiempo he estado contigo? Nosotros a veces nos damos por vencidos, hermano, y decimos, ya se acabó, ¿no? Ya no más, ya no puedo con estos hermanos. 3 años hemos dado el libro de grandes temas. Y no, hermanos. Pero ahí nos reunimos con los maestros. Hay que seguir. Con uno que salga, ¿no? Con uno. Amén. Ahí está, la lista está grande también de todos los que ordenaban la Biblia. Sí, hermano. Pero dentro de estos momentos hay que tener optimismo. Dios tocará a alguien. Dios va a trabajar en alguien. Y Jesús sabía eso. Jesús entendía eso, hermano. Él tuvo optimismo, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Él sabía que a pesar de que Pedro lo negara, que a pesar de que todos los demás huyeran, en algún momento ellos iban a entender su llamado y le iban a servir y iban a dar sus vidas por él. Igualmente nosotros, hermanos, tengamos ese mismo optimismo. Sigamos adelante. Amén. Y no debemos desmayar, hermano. Ese debe ser el optimismo. No dice, no se cansarán ni desmayarán hasta que establezca en la tierra justicia. El pesimismo y el líder y el liderazgo están en los lados opuestos de las actitudes de la vida. El pesimismo. Usted no debe ser pesimista. ¿Para qué hacerlo si no sirve? ¿Para qué si nadie agradece? ¿Para qué si... Hágalo. El apóstol Pablo decía de que él fue llamado a predicar. Y ay de mí si no lo hago, dice. Pero la impuesta necesidad me ha sido dada. Lo voy a hacer. ¿De buena gana o de mala gana? Y el apóstol Pablo lo hizo. ¿Tuvo fruto el apóstol Pablo? Sí. Cada uno de nosotros debe hacer lo mismo, hermano. Vamos a la última, la unción. Y yo sé que el escritor aquí lo pone de último, pero para mí que es la primera, ¿no? Porque creo que sin la unción todas las demás no funcionan. Y aquí el libro dice que sin la unción todas estas demás características o estos principios de Jesús serían como la tierra seca. Así a veces nosotros, hermanos, le echamos ganas en el optimismo, en la dependencia, en la aprobación, pero a veces no tenemos esa unción. El Espíritu Santo debe estar en nuestra vida. Debe de moverse en nuestra vida. El Espíritu Santo debe guiarnos en todo momento. Si Jesús mismo necesitó del Espíritu Santo, porque ahí dice que lo ungió, ¿verdad? Dice Isaías 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Es decir, lo ungió, el Espíritu Santo está sobre Jesús. Usted lo quiere ver de una manera más clara, vamos a Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, versículo 1, ¿está conmigo? Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque ¿qué hizo? Me ungió. Me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro consolador a todos los enlutados. ¿Escuchó eso? El Espíritu Santo unge al Señor Jesús. Y esto también lo podemos ver en Lucas, para que también nosotros podamos ver que se cumple en la vida de Jesús. Si Jesús, hermano, necesitó del Espíritu Santo, nosotros aún más. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Jesús mismo dice, yo me voy, pero no los dejo huérfanos. Enviaré al Consolador para que esté con vosotros todos los días.
Nosotros descuidamos al Espíritu Santo, ¿no? Pero Pablo dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Hemos sido sellados, le pertenecemos a Él. Entonces el líder debe de trabajar con la unción del Espíritu Santo. Vamos a Lucas capítulo ¿qué le di? Capítulo 4, ¿verdad? Vamos a ir terminando con esto. Capítulo 4, versículo 16. Capítulo 4, versículo 16. ¿Lo encontró? Dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Conforme a qué? ¿Conforme a qué, hermanos? ¿Qué era la costumbre de Jesús? Ir a la sinagoga. ¿Cuál es la costumbre de nosotros? No ir a la sinagoga. No, sí, hermano, que nosotros nos encanta decir que queremos ser como Jesús. Vamos siguiendo el ejemplo entonces. Sigue diciendo, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta, ¿qué? Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, haciendo referencia a Isaías 61, escuche lo que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. Por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y se queda ahí Jesús. Increíble que Jesús no sigue diciendo lo demás que dice Isaías, ¿no? Porque no menciona el día de la venganza, porque el día de la venganza todavía falta. Amén. Pero Jesús vino con un propósito, vino a pregonar libertad a los cautivos. Vino a predicar el año agradable. O sea, este evangelio que nos salva, hermano. Pero para este ministerio Jesús fue ungido. Y sigue diciendo en el 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Aleluya. Porque una de las cosas que hacía Jesús, hermanos, es que leía con autoridad, enseñaba con autoridad. Y dice que ninguno de los fariseos ni de los saduceos tenían tanta autoridad como la que tenía Jesús para enseñar. Todos los ojos estaban fijos en él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido. Jesús, hermanos, para llevar a cabo todo su ministerio en esta tierra, fue ungido por el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros también, como cristianos, debe ser también ungido con el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Veamos lo que dice Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 37. Hechos capítulo 10, verso 37. Vamos a Hechos. ¿Lo tiene ahí? Permítame. Vamos con Cornelio, ¿verdad? Usted recuerda, ¿verdad? Pedro visita a Cornelio, usted recuerda eso, ¿verdad? Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hermano, Dios estaba con él. El líder debe de tomar todos estos principios de Jesús y sobre todo la unción.
que la unción del Espíritu Santo nunca falta en nuestras vidas, hermano. Y la unción, hermanos, no solamente es, como algunos han enseñado, el hablar lengua. No, la unción es cómo tú te conduces. La unción es ser controlado por Dios. Que tú sepas vivir rectamente ante Dios. Que tú sepas ser ejemplo para los demás. Tú necesitas esa unción. Yo necesito esa unción. Vamos a la última imagen, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Yo sé que muchas veces el objetivo se da al principio, pero yo quise dejarlo al final. Objetivo, comprender, pero sobre todo vivir. Hemos comprendido, ¿verdad? ¿Cuáles son los principios de Jesús? Comprender, pero sobre todo vivir el principio maestro. ¿Y cuál es el principio maestro? Servir a todos. Ese es el principio. Servir a todos. No, yo sirvo al que me cae bien nada más. No, hermano, hay que servir a todas. Nuestro liderazgo debe de caracterizarse por renunciar a todos nuestros privilegios. Escuchó eso, ¿verdad? Porque a nosotros nos encanta reclamar privilegios. Pero no, hermano, usted y yo fuimos llamados a trabajar. Nuestro liderazgo debe caracterizarse por renunciar a todos nuestros privilegios, halagos y reconocimientos que pudiéramos merecer. ¿Escuchó eso? Y sí que a veces nosotros merecemos, ¿no? Quizás algún halago, pero nosotros no trabajamos por eso, ¿no? Trabajamos para el reino de Dios, todos como un pueblo unido. Dice, para convertirnos en humildes servidores de Cristo a través de servir a los demás. Seguir el ejemplo de Cristo, hermano. Quizás sea fácil exponerlo, pero vivirlo no es fácil. Entonces el objetivo es que nosotros comprendamos y que lo vivamos, es decir, que lo apliquemos a nuestra vida. Amén. ¿Estamos dispuestos? ¿Cuánto queremos ser como Jesús hoy? Amén. Amén. A pesar de yo sí tengo que ser optimista hoy. A pesar de nuestras deficiencias, hermanos, hay que decir amén. Señor, tú sabes que ese es mi deseo. Me cuesta, sí me cuesta. Nos cuesta. Yo admito también, hermano, nos cuesta. No es fácil, quizás, hermano. El hermano Pablo manda ahí quizás oración, 5 de la mañana. Sí, pero nosotros tuvimos una junta que terminó a la 1. ¿Es fácil levantarse, hermano? No es fácil. Pero hay que tratar, hay que hacerlo. Amén. Digamos, sí, Señor, yo quiero ser como tú. Amén. Diga amén para que me alegren. No busco eso tampoco. Yo lo que busco es que cada uno de ustedes sea consciente, ¿no? Y si nosotros queremos dar fruto, que nosotros vayamos trabajando en todas estas cualidades. Amén. Y pues les invito también para el día viernes, no falte, y estaremos también hablando acerca de estos temas, quizás dirigidos para los líderes, pero creo que nosotros lo estamos haciendo, ¿no? Aplicándolo a toda la congregación. Usted como miembro necesita seguir las pisadas de Jesús. Las necesita seguir. Amén. Que Dios les bendiga y dejo a mi esposa con ustedes. Hermanos, que el Señor les bendiga. Agradezco a Dios, amén, la oportunidad que pues me permite venir y escuchar palabras de Dios, amén. Cada día pues son cosas, amén, que el Señor en su misericordia nos permite conocer y aprender cada día más del Señor, amén. Ese creo que cada uno de nosotros como cristianos tenemos que tener ese anhelo de cada día aprender más de su palabra, amén, gloria a Jesús. Y lo que me encantó, amén, que rescato, ¿verdad? Es que lo que puso él ahí al final está, ¿verdad?
que dice, para convertirnos en humildes servidores de Cristo a través de servir a los demás. Una palabra muy importante aquí es humildad y servicio, amén. Así es que cada uno de nosotros, en principal, ¿verdad? Los líderes tenemos que servirle con humildad para todos ustedes, amén. Y que todos juntos en la obra del Señor podamos trabajar con amor y así la obra del Señor siga creciendo, que eso es, ¿verdad? El principal, ¿verdad? Misión, crecer, amén. Que almas vengan a través del testimonio de cada uno de nosotros, amén. Y gracias a Dios por la palabra del Señor, amén. Que Dios, verdad, siga dándoles conocimiento a los predicadores, amén. Esa sea a cada una de nosotros la oración, que Dios les ilumine, amén. Que Dios les dé fuerza. Quiero decirles que estos hombres, amén, se desvelan, de verdad que gastan fósforo, como decimos nosotros, verdad. Pero sea Dios, amén, añadiéndole esa sabiduría, añadiéndole esas fuerzas que ellos necesitan. Amén. Y sabemos de que a lo mejor, hermano Elenil,